Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Recientemente hemos sabido que la finca pública La Almoraima, en la provincia de Cádiz, se ha puesto a la venta. 300 millones de euros es el precio que ha fijado el Gobierno central para esta extensión de 15.000 hectáreas situada en un sitio privilegiado para el desarrollo sostenible. En nuestro primer reportaje de la noche vamos a analizar una opción alternativa para tierras en manos de la Administración. Es el Banco Público de Tierras, una iniciativa que por primera vez se contempla en el presupuesto andaluz de este año. Mostraremos algunas fincas que podrían ser proyectos piloto para intentar paliar el alto índice de paro de las zonas rurales, fincas como Majarambú, situada precisamente en el mismo término municipal que La Almoraima, en Castellar de la Frontera. 70, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 61.834. Día de subasta en la cooperativa Virgen del Rocío, en la aldea gaditana de La Algaida. Los agricultores asisten atentos a la fijación del precio de sus hortalizas, fruto de muchos meses de trabajo. Son 380 socios que poseen de media algo más de 1 hectárea. Para muchos, una extensión de tierra insuficiente para vivir. Estamos viendo como año tras año, aunque incrementamos nuestros esfuerzos productivos, incrementamos nuestra producción, el rendimiento monetario no se aplica directamente, puesto que cada vez hay más competencia y están llegando géneros de otros sitios más baratos. Es necesario que nuestros agricultores puedan acceder a más tierra para que compitan en igualdad de condiciones con el resto del mercado. La Algaida es una aldea de colonización que se creó a principios del siglo XX y que se ha ido ampliando a lo largo de los años. Los lotes que se repartieron en 1914, esta parte que está aquí más cuadrada, luego con las sucesivas generaciones, falta de terreno, en la década de los 70, se emprendió la adquisición de estas zonas, que eran montes comunales. Luego, en la década de los 80, el IARA repartió esta zona, que son 500 hectáreas. Aún así, después de 20 años, volvemos a tener la misma problemática que tenemos, faltas de tierra, con lo cual estamos pendientes de esta zona que está aquí. Las tierras que demandan los agricultores de La Algaida son públicas, pertenecen a la Junta de Andalucía, y la parte de ellas que no está cultivada podría formar parte del Banco Público de Tierras. El 61% de las explotaciones agrarias en Andalucía tiene menos de 5 hectáreas y por tanto es necesario articular políticas, y el Banco de Tierras podría ser una de ellas, que de alguna forma facilite a los agricultores, a las explotaciones familiares, a los profesionales de la actividad agraria, facilite mecanismos para un redimensionamiento de sus explotaciones. El sindicato agrario COAG es una de las organizaciones que participa en el proyecto del Banco de Tierras promovido por Izquierda Unida. En un momento de emergencia social donde no se entiende por parte de la población que haya fincas públicas, rústicas, que se puedan cultivar, que puedan generar riqueza y empleo y que estén en ociosas. Entonces el Banco Público de Tierras es poner en valor esas tierras y cederlas, en este caso, a cooperativas o a explotaciones familiares para combatir el desempleo que hay en el medio rural y generar oportunidades. Fíjate la extensión que tenemos aquí, ¿no? Hay primero esta zona central, que sería agrícola fundamentalmente, y aquí tenemos aproximadamente 50 hectáreas, y después si nos introducimos un poco más hacia allá, tenemos el resto de las 50 hectáreas. Y todo rodeado de lo que es el bosque, y ahí es donde yo creo que tu aportación es fundamental, ¿no? Con el tema forestal. Majarambú es una finca de 200 hectáreas, la mitad de uso agrícola y la otra mitad forestal, propiedad de la Junta de Andalucía. Está en el término municipal de Castellar de la Frontera, en Cádiz, un pueblo que reivindica desde hace años poder cultivar esta tierra. Ha estado muy poco explotada por la administración y en los últimos años, desde hace ya más de 10 años, que aquí no se hace absolutamente nada. Entonces, bueno, el pueblo de Castellar la hemos reivindicado desde siempre para que pasara a manos del ayuntamiento, y esto no se ha producido. Se ha intentado vender, salió a subasta, nos movilizamos en el pueblo porque no estábamos de acuerdo con la privatización de esta finca pública. Los vecinos de Castellar lograron parar la venta de Majarambú, pero desde 2011 muchos terrenos públicos del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria han salido a subasta.
la liquidación que se ha desarrollado por la Ley 1/2011 de este instituto público, a nuestro juicio, ha sido bastante errónea, porque ha puesto en marcha un procedimiento de enajenación de tierras públicas mediante un procedimiento de subasta, y eso significa que el mejor postor es el que tenía acceso a las tierras públicas de Liara. El efecto que ha producido es que las personas que tenían vocación agraria, interés en desarrollar actividad productiva, no tenían capacidad económica para pujar por esas tierras, y las personas que tenían capacidad económica no tenían ningún interés en desarrollar una actividad productiva. Ahora los habitantes de Castellar tienen la ilusión de que la finca Majarambú pase a formar parte del Banco Público de Tierras de Andalucía como proyecto piloto. En el presupuesto de la Junta para 2004 se destinan 3 millones de euros para poner en marcha la iniciativa, aunque en una fase aún muy inicial. En primer lugar, ese dinero tiene que servir para hacer un diagnóstico de todas las fincas, ver cada una de ellas en qué situación están, qué cultivo sería el más idóneo, qué medios de producción tienen, si tienen regadío, cómo sería el acceso a semillas. Una vez hecho ese diagnóstico, entendemos que una parte del dinero tiene que servir para esos proyectos ya piloto, podríamos denominarlo, y hay fincas que están en condición de poder echar a andar. Por ejemplo, Majarambú, en Castellar, es una finca donde el ayuntamiento está involucrado. O por ejemplo Somonte, ahora mismo está ocupada. No voy a poder hacer la zanahoria, pero a ver, zanahoria, por ejemplo, que hemos dicho, para esta tarde, ¿quién aclara la zanahoria? Yo me puedo poner a aclarar la zanahoria, también hay que hacer la serigrafía, que eso también lo tengo que hacer yo, y hay que hacer un listado de los productos que tenemos para mañana. Ver los calabacines, y tenemos bastantes calabacines para todas las cestas, la lechuga esa vez cómo está. Somontes está en Córdoba, en el término municipal de Palma del Río. Son 400 hectáreas propiedad de la Junta de Andalucía que estaban sin explotar. Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores la ocuparon hace 1 año y medio y desde entonces intentan poner en cultivo el terreno. Ahora defienden que sea también proyecto piloto del Banco de Tierras. Aquí ahora mismo este tractor está arando para sembrar 150 hectáreas de trigo que se va a sembrar. Allí al fondo, como se ve, ya están sembradas 200 hectáreas de avena, ya eso casi la mitad de la finca está ya sembrada. Y ahora mismo estamos trabajando 6 personas, depende de la temporada, hay más o hay menos. En una temporada alta estamos planificando ya para que pueda dar trabajo a unas 80 personas. La gente que está participando aquí mayoritariamente son jornaleros y jornaleras que están sufriendo este paro tan enorme que tenemos aquí en Andalucía, gente que tiene que juntar las 35 peonadas, que a veces tienen dificultades para poder trabajar porque hay tanto exceso de mano de obra y la propia mecanización que están haciendo de muchos cultivos está expulsando a muchos jornaleros y jornaleras de la tierra. Víctor y Antonio son 2 de esos jornaleros que ya no encuentran trabajo en el campo y que tampoco podrían acceder a alquilar o comprar un trozo de terreno. Imposible, imposible. Pagar alquiler o incluso montar una cooperativa, imposible, porque no hay crédito a la pequeña o al emprendedor, no tanto que dicen que hay crédito, eso no es verdad. Yo estaría en paro y sin cobrar nada. Estaría en la plaza de mi pueblo esperando que alguien me llamara para trabajar y bueno, pues siempre pensando en qué está haciendo uno, qué va a hacer uno y que estaría mal. Aquí estoy bastante bien. Cogiendo naranjas, por ejemplo, en la campaña ahora aquí en Palma del Río, cogiendo naranjas, cuando antes iban a llenar un tráiler, iban a llenar 20 personas, 22 personas un tráiler, los jornales, las cuadrillas, ahora se está viendo un caso que se llenan con 9, de SOA a SOA, cobrando 20 euros. La mayoría de mis amigos han tenido que irse, si no fuera de Andalucía, si fuera del pueblo o fuera de la comarca. Yo soy de una familia de 5 hermanos y en Palma del Río hasta ahora no estábamos viviendo ninguno. Ahora estoy yo aquí en Somonte, término de Palma, pero mis otros 4 hermanos están fuera de eso y bueno, pues en Madrid, en otros pueblos que se han tenido que ir. Y así decenas y decenas de familias. Esa es la realidad del día a día, no en esta comarca, sino en toda Andalucía. ¿El Banco de Tierras qué pretende o cuál puede ser una de las funciones?
Pues de primera está planteando políticamente el recuperar el debate de la cuestión agraria, algo que oficialmente estaba zanjado, o por lo menos se había olvidado, ¿no? En esta era de progreso, de desarrollo y de modernidad que vivíamos en España, en Andalucía y en Europa, no, eso era una cosa atrasada, pero la base andaluza del medio rural son los pequeños, los medianos productores y los jornaleros, la gente que está trabajando en el campo y que tiene un potencial enorme Andalucía para ello. El Instituto de Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba también participa en el proyecto del Banco de Tierras. Una de las primeras cosas por determinar es la cantidad y el tipo de fincas que entrarían en el banco. Primero, las tierras públicas. Estamos hablando en torno a 22.000 hectáreas. De ellas, una parte tienen uso agrícola y otra parte uso forestal, pero según un primer estudio, estamos hablando que en torno a unas 10.000 hectáreas estarían en condiciones de ponerse en cultivo de forma prácticamente inmediata, porque lo han estado antes y muchas de ellas disponen de los medios de producción, regadío, sistema de regadío, etcétera. Pero una vez que se puedan cultivar estos terrenos, el debate está en las tierras privadas que no están en uso. Una opción sería que los propietarios accedieran voluntariamente a alquilar sus tierras al banco público. Pero muchos consideran también la expropiación de uso, sobre todo en el caso de entidades financieras. También sería posible en estos casos que se entendiera viable mecanismo de expropiación de uso, porque evidentemente lo que no puede soportar una sociedad con los índices de desempleo que tenemos y con el nivel de paro que hay en nuestra comunidad es que haya tierra que en muchos casos constituyen la columna vertebral del empleo de municipios enteros que actualmente están totalmente incultivadas porque están en manos de entidades mercantiles que accedieron a ellas con fines especulativos y que hoy día no las cultivan ni desarrollan ninguna actividad productiva. Ahora mismo, actualmente en Andalucía, el 3% de los propietarios tiene la propiedad del 50% de la tierra. La estructura agraria, la distribución de la tierra en Andalucía es absolutamente injusta. Es absolutamente desigual, en la que hay una concentración de la tierra abismal, o sea, unos niveles de los países con los que llamamos de subdesarrollados o del tercer mundo, que consideramos que pobrecitos, madre mía, qué situaciones hay en América Latina o en Asia o en África, pero la estructura de la propiedad de la tierra es realmente increíble en Andalucía. Otra cuestión es a quién se le cederían las fincas del banco público. En la aldea de La Algaida, donde los miembros de la cooperativa quieren acceder a más tierra, trabajan José y su hijo Marco. Debido a las divisiones de las herencias, los jóvenes agricultores tienen cada vez menos terreno y muchos ayudan a sus padres o están en paro. Se lo tiene que dar a las personas que verdaderamente sea de campo, que vivan aquí en el campo y que sean, como se suele decir aquí, hijos de la cuchilla, que sean todos agricultores de aquí y que tengan de 40 años para abajo, una zona de máximo 40 años de edad. Primero, vinculación con la tierra, que sean agricultores los que la reciban, que no sean intermediarios o personas interesadas en hacer negocios con las mismas. Y segundo, que sean personas con futuro, o sea, jóvenes agricultores que necesiten las tierras a corto o breve plazo para poder subsistir. Los agricultores, además, demandan que los terrenos cedidos por el Banco de Tierras vayan acompañados de ayuda financiera y de formación. Lo que es necesario es que los mecanismos de cesión de las tierras vayan acompañadas de otros instrumentos que le permitan el acceso al crédito y a los medios de producción. La actividad agraria hoy día no es una actividad económica sencilla, es una actividad compleja, es una actividad que requiere una inversión, que requiere una tecnificación y por tanto darle a una persona desempleada una superficie agraria sin más es llevarla al abandono en pocos años. Pero a cambio los que reciban la tierra asumirían determinados compromisos. En principio se hace una cesión que es gratuita, pero está previsto, al menos en la normativa que nosotros hemos elaborado, que una parte de los beneficios de esas explotaciones agrarias, bien constituidas como digo, como unidades, pequeñas unidades familiares o dentro del instrumento de cooperativa, cederían una parte de esos beneficios para ir ahondando en este proyecto. Para nosotros el Banco de Tierra principalmente debe ser un patrimonio agrario andaluz que nunca se pueda privatizar, es decir, que siempre sea público, para que la gente pueda disfrutar del uso de la tierra, pero nunca especular con ella.
Entonces, para nosotros, fundamental que en este banco de tierras públicas quede muy claro que las tierras serían en cesión, pero siempre serían patrimonio de la Junta. A ver si tenemos ya la posibilidad de la tierra de arriba, de Majarambú. Sería una buena noticia, no una buena noticia, estupenda. En Castellar de la Frontera hay casi un 40% de desempleo y la Asociación de Parados confía en que la cesión de la finca Majarambú sea una salida en una zona con pocas posibilidades laborales. Aquí en el pueblo hay bien pocas. Aquí tenemos la almoraima, que es el corso, tenemos cultivos de naranjo, de agrícola mayormente, pero donde más se movía antes era la construcción. Y como la construcción se venía abajo, pues todos estamos en el paro prácticamente. En el caso de Castellar, sería el ayuntamiento el que gestionaría la explotación de Majarambú, con proyectos para la zona forestal y la agrícola. Dedicarlos a turismo, a recolección de setas, espárragos, ganadería. Ahí estáis viendo, hay bastantes chaparros, bastantes bellotas. Creo que la ganadería también sería un buen proyecto. Unos 50 puestos de trabajo directos podría generar. Lo que queremos es reforzarlo con otros proyectos como el de transformación de esos productos, el envasado, para que también ese valor añadido se quede en la finca y los trabajadores que lo vayan elaborando, pues tendrán ese empleo añadido, se podrá generar más empleo y después pretendemos también asociar a la finca un proyecto de turismo que se le puede denominar de agroturismo, ¿no? Pero lo fundamental sería el cambio de modelo y la introducción de la agroecología, prioritaria en las cesiones del Banco de Tierras. Ya se ha constituido una asociación de productores y consumidores interesados en llevar la agricultura ecológica a Majarambú. Manoli lleva años cultivando de esa forma. La desventaja es que hay que hacerlo todo a mano, quitar la hierba. La ventaja es que te come un producto y el sabor se nota. Queremos cambiar de un modelo agroindustrial a otro modelo que sería el agroecológico, donde el poder lo tenga el agricultor. Y de ahí que sea el propio agricultor el que elabore sus biofertilizantes, el propio agricultor el que seleccione las semillas más adecuadas para el terreno donde está, que el agricultor participe en mayor o menor medida en la comercialización, en la transformación de los productos y en la comercialización, y de esa manera ganamos todos los que seríamos además consumidores de esos productos. Producir de otra manera y acceder al mercado de otra manera. Entonces, si el banco de tierras simplemente se reparten las tierras para reproducir el mismo modelo, no va a servir. El papel de las políticas públicas, en este caso, tiene que ser el promover y promocionar otros tipos de mercados, canales cortos de comercialización, que se facilite la venta directa, que se faciliten los mercados locales, que se vuelvan a abrir y reactivar y a dar vida a los mercados que había en cada pueblo, que había en cada barrio, mercados en los que tú tenías acceso o directo al productor o por lo menos había un intermediario, pero tenías acceso a productos locales en los que había confianza. Ese es uno de los objetivos principales que se plantean en Somontes, la finca ocupada en Córdoba. Lo que producen, todo cultivado de forma ecológica, va destinado al autoconsumo y a la distribución en mercados locales. No es ya destinado a la exportación, como pasa muchas veces, sino a los canales cortos de consumo. Y en Córdoba, concretamente, pues todas las semanas llevamos, depende de la semana, ¿no?, pues una cesta con los productos que van dando la tierra. 1 kilo de pimientos o de tomates o de tal, quitando intermediarios y quitando también grandes empresas. Unos cultivos que beneficien de forma local, que la gente de los pueblos puedan acceder fácilmente a ellos y que no tengan que comprar productos que nos vienen de 3.000, 10.000 o 8.000 kilómetros de distancia. La alimentación es una cadena que empieza con los productores, termina con los consumidores, pero al final está muy mediada por la gran distribución, por las grandes cadenas de distribución que cada vez están más conectadas a los puntos de venta. El 75% de los alimentos tienen que pasar necesariamente por 5 empresas y 2 centrales de compra. El Banco Público de Tierras pretende ser un punto de partida para cambiar la estructura de la propiedad agraria en Andalucía y también el modelo productivo. Sin embargo,
aún queda mucho camino por recorrer. Lo que perseguimos es poner en marcha una experiencia pequeñita de eso que llamamos soberanía alimentaria, es decir, que seamos capaces de decidir lo que cultivamos, cuándo lo cultivamos, a qué precio lo vendemos y con qué semillas. Ahora mismo estamos presos de las grandes multinacionales. Todo eso puede cambiar porque Andalucía tiene una capacidad generadora de empleo desde el punto de vista de nuestro sector agrícola, puesto que nuestra agricultura es estratégica, genera empleo y genera también alimentos de gran calidad. ¿Qué tierra podéis sembrar ya? Ahí habrá 250 hectáreas están sembradas. ¿Y con la avena esta que se ha comprado, para cuánto puede haber? Esa avena podrá haber para unas 20, 25 hectáreas ahora mismo, porque por lo visto venía otro camión para el lunes, ¿no? Me ha dicho el muchacho, porque en principio ellos no tienen avena allí, que lo avise, pero que lo avise con 2 o 3 días de antelación. Todos los grupos del Parlamento Europeo, excepto el Popular, han expresado esta semana su rechazo al anteproyecto de ley del aborto de Gallardón, una norma que nos aleja de las legislaciones que existen en la mayoría de los países de nuestro entorno y nos sitúa al nivel de Polonia o Irlanda, muy conservadores en esta materia. Dentro y fuera de España se suceden las manifestaciones de preocupación por el retroceso que significa esta ley en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, algo que parecía ya superado. El anteproyecto del gobierno de Rajoy acaba con la ley actual de plazos y vuelve a la de supuestos, endureciendo incluso algunos, como el de las malformaciones fetales, un asunto sensible y polémico que ha suscitado incluso dentro del propio Partido Popular posiciones contrarias. En el siguiente reportaje escucharemos el testimonio de mujeres que han pasado por la dura experiencia de interrumpir un embarazo y reflexionan sobre esta ley con la que no hubieran tenido la posibilidad de hacerlo. Hola. Hola. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. ¿Qué método anticonceptivo estaba usando? La pastilla anticonceptiva. ¿Y qué ha pasado? Pues que me tomé la pastilla que me tocaba ese día y al día siguiente se me olvidó. Ana tiene 24 años. Ha acudido a una clínica acreditada para interrumpir su embarazo. Ojalá pudiera plantearme tener el hijo que debía tener, pero no puedo, puesto que no le voy a poder dar lo que realmente un hijo necesita. No me encuentro tampoco preparada ni psicológicamente ni físicamente, puesto que estoy estudiando todavía y no tengo ni independencia ni creo tenerla a este paso mucho tiempo. Según la ecografía está embarazada de 7 semanas, más o menos 3 días. Vamos a empezar. Está dentro de los plazos que marca la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2010. Esta ley permite a la mujer decidir si quiere interrumpir su embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación. La ley de plazos supone que hasta la semana 14 la mujer puede abortar y abortan por miles de motivos. O sea que si pueden hacer un abanico de la que se considera muy joven para tener un hijo, la que se considera muy mayor, la que está estudiando y quiebra su vida, la que tiene ya 2 hijos y no quiere tener más. O sea, podríamos hablar de una diversidad de situaciones que lo importante de eso es que tiene la opción de decidir que ese embarazo que no ha sido planeado ni deseado, lo pueden interrumpir. Ninguna de estas situaciones tiene cabida en el nuevo anteproyecto de reforma de la ley del aborto elaborado por el Gobierno. Interrumpir el embarazo en nuestro país volverá a ser un delito, solo despenalizado en determinados supuestos. Recoge solo 2 supuestos, en caso de grave riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada y en caso de violación. En el primer supuesto recoge la patología fetal, pero siempre que sea incompatible con la vida. Por tanto, es mucho más restrictiva en los supuestos que recoge que la ley del 85. La ley del 85, que estuvo vigente en nuestro país durante 25 años, permitía un tercer supuesto, la malformación fetal. La legislación actual también permite en estas situaciones interrumpir la gestación hasta la semana 22, siempre que un comité clínico formado por 2 ginecólogos y un pediatra lo autorice. Fue el caso de Lucía. Al hijo que esperaba le diagnosticaron síndrome de Tarnet. Si llegaba a nacer podría morir en los primeros meses de vida y que si eso no pasaba, que sería una persona con muchas deficiencias, con dificultades y con una calidad de vida no muy buena. Entonces, con mucho sufrimiento, mucho dolor, decidimos
no tenerlo. La futura normativa dejará fuera de la legalidad casos como el de Lucía. Este se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley. Una de las cosas que también me ayudó a decidirme por esta opción de abortar fue las pocas ayudas que el Estado me proporcionaría si en algún momento decidiera tener ese niño, con todas las deficiencias y retrasos, porque cada vez hay menos ayuda y lo tendría que tener y afrontar yo siempre, vamos, sin ayuda de nadie. Lo de la ayuda a la dependencia creo que es una falacia, totalmente. Solo 3 de cada 100 mujeres abortan por este motivo en nuestro país. El 90% actualmente lo hace acogiéndose al derecho a decidir sobre su maternidad, que la reforma de la ley eliminará. A mí no me gusta mucho hablar de derecho al aborto, me gusta más hablar de derecho a la maternidad. ¿En qué sentido? Porque y eso lo pone explícitamente la ley del 2010, cuando defendemos el derecho a la maternidad, como todos los derechos, tiene una vertiente positiva y una negativa. Significa poder interrumpir el embarazo, pero también que si decido ser madre, necesito que la sociedad cree aquellos instrumentos que hagan posible mi maternidad. Me llamo Cristina, llevo parada un año y medio, tenía pareja desde 6 meses, él no quiere saber nada de mí, me ha dicho que me busque la vida y que haga lo que quiera. Y si me ha costado mucho tomar la decisión, hombre, un poquillo sí, porque no es algo fácil y plato de buen gusto. Yo me tiro muchas horas pensándolo, muchas noches sin dormir y muchos nervios, porque también piensas qué será, o un niño o una niña, que piensas muchas cosas sobre él, pero no puedo darle una vida en condiciones. Ahora mismo, estando parada, es que no se puede. España tiene una tasa de 12 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, por debajo de países como Francia y el Reino Unido. Y según datos de 2012, el número de interrupciones ha descendido en un 5% con relación al año anterior. La ley del 2010 daba en todo momento, ponía, digamos, en el mismo nivel la necesidad de una educación sexual y afectiva, la necesidad de informar sobre medios anticonceptivos y luego, indudablemente, cuando todo eso fallara, tener esa última opción, que es la interrupción del embarazo. El problema no es el aborto, el problema es el embarazo no deseado. Y las medidas preventivas, educación sexual, acceso a la anticoncepción de forma universal, son claves para que la mujer no llegue a plantearse un embarazo no deseado. Medidas que, vuelvo a repetir, no se desarrollaron con la ley de 2010 y estaban ahí planteadas, y la ley actual no recoge. Los recortes presupuestarios en educación y sanidad no han permitido desarrollar las medidas preventivas de la ley de 2010. Toda esta nueva ley va acompañada de que en agosto nos sorprendieron con que se han desfinanciado los métodos anticonceptivos que más mujeres españolas utilizan por razones económicas. Hoy en día, en Andalucía, hay muchos sitios, hay muchas áreas y zonas donde una mujer que desee colocarse un método tan barato, tan eficaz, y sobre todo que no va a fallar nunca porque la mujer lo haga bien o mal, como es el dispositivo intrauterino. Hoy en día, dentro de la sanidad pública, hay mujeres que para que se les inserte un DIU tienen que esperar 6 y 7 meses, y en ese plazo muchas se vuelven a quedar embarazadas. Me llamo Mari, tengo 35 años, tengo 6 hijos y pues que me he quedado embarazada pues porque las pastillas me han fallado y claro, pues entonces como tengo 6 niños, estoy de alquiler, mi marido es pensionista, pues como no puedo, pues he tenido que coger y venir a abortar. Viven con los 700 euros de la pensión de invalidez que cobra su marido. Y es que no podemos tirar, es que no tiramos, por mucho que queramos, es que no tenemos ni para comer, pues imagínate con otro niño, que los que sufren son ellos. Las causas económicas están detrás de casi la tercera parte de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Cuento con 0 ingresos, no tengo nada de ayuda, la comida que tengo prácticamente es de Cáritas. Para vivir como vivo en un piso, en una habitación con casi 15 personas,
Me la consiguió la habitación un asistente social y gracias a ella no tengo que pagar nada, pero no tengo nada de ingresos ni recursos. No es un ambiente idóneo para un hijo y me la quitaría un asistente social. Entonces lo veo injusto que si no le puedo dar yo esos medios, me arrebaten mi derecho a tener yo, a saber yo si puedo o no puedo criar a un hijo. Tras la reforma legal, la única posibilidad que tendrán estas mujeres de interrumpir legalmente su gestación será demostrar que el estrés de vivir un embarazo no deseado puede provocar un daño para su salud mental. La normativa endurece también los requisitos de este supuesto y exige el informe de 2 especialistas. Estamos radicalmente en contra de la ley de supuestos, tal y mucho más de todas las pequeñas peculiaridades que esta ley supone, como por ejemplo considerar a las mujeres como incompetentes, incapaces de tomar sus propias decisiones, derivar la responsabilidad hacia los psiquiatras, que en ningún caso tenemos instrumentos ni medios que puedan predecir cuál va a ser la influencia de un acontecimiento vital como es un embarazo no deseado sobre una mujer. No queremos mentir, no queremos que se nos use como un subterfugio para retirar la decisión de las mujeres. El aborto, fuera de los supuestos permitidos por la ley, será un delito que no tendrá pena para la mujer, pero sí para el médico, hasta 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación. Lo que nos tememos es que haya muchos objetores, que la gente empiece a objetar conciencia ante ese medio, ante ese miedo, con lo cual, por una parte vamos a abandonar a las mujeres que nos van a necesitar. Imagínate el laberinto administrativo de consulta en consulta que van a tener, vamos a abandonarlas o nos vamos a convertir en mentirosos o delincuentes. Sería un retroceso completamente anacrónico, completamente fuera de lugar en el contexto social, en el contexto europeo y de otros países en el que nos movemos, y que en estos momentos la mayor parte de la comunidad científica no comprende por qué este gobierno lo va a llevar a cabo. El ministro de Justicia argumenta el cambio legal en la defensa de los derechos del no nacido. Hacer una apuesta clara y decidida por aquello de lo que nos tenemos que sentir todos más orgullosos en un Estado social y democrático de derecho, que es por la protección de los más débiles. La vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental garantizado en la Constitución como un proyecto de vida humana, y eso es un bien jurídico. Se hace una utilización sesgada del propio contenido del artículo 15 de nuestra Constitución, que habla de que todos tenemos derecho a la vida. Solo se cita esa parte del artículo, pero ese artículo dice: todos tenemos derecho a la vida y a nuestra integridad física y moral, y pone una I. La ley de plazos era una ley que, en mi opinión, satisface plenamente el respeto a las libertades y a la integridad física y moral de las mujeres, pero no es verdad que no reconozcan no nacidos. Cuando ese feto aún está en su etapa más inicial, sea precisamente la mujer quien se le da preferencia a la hora de elegir, y en otro tramo del embarazo la libertad y los derechos de las mujeres queda absolutamente en una segunda posición, para que sea en ese otro momento el interés del no nacido el que tiene que tener prioridad. Un debate que no aparece entre las principales preocupaciones de los españoles. Según el último sondeo de Metroscopia, el 75% de los ciudadanos piensa que la mujer tiene derecho a decidir libremente si desea o no seguir con un embarazo. La sociedad ha asumido que esta ley es una ley que protege, porque no obliga a nadie, pero permite a las mujeres tener un derecho que otras mujeres europeas tienen. El aborto es un derecho en la mayor parte de Europa. El sistema de plazos es el modelo legal de 20 de los 28 países de la Unión. Con la nueva ley, España volverá al grupo de estados que se guían por una ley de supuestos, aunque con matices. Reino Unido y Chipre permiten los motivos económicos y sociales. En el lado más restrictivo está Malta, donde el aborto está prohibido, o Irlanda, que solo lo permite para salvar la vida de la mujer. Nuestra legislación se asemejará más a Polonia, aunque este país incluye entre sus supuestos la malformación fetal. Actualmente en Polonia se estima que 50.000 mujeres abortan en la clandestinidad y 5.000 viajan a Alemania a interrumpir el embarazo.
estoy intentando volverme a quedar embarazada y si me pasa lo mismo o algo parecido de malformaciones o problemas para una vida, volveré a hacerlo. Estoy mucho más segura que antes. O sea, volvería a hacerlo con todas las consecuencias, vamos, y con toda la experiencia que he vivido. Si la ley del aborto saliera adelante y pasara por estas mismas circunstancias, yo me iría a abortar a otro país, porque el mío no me lo permite, porque no me restringe mi derecho a poder decidir si quiero que mi hijo tenga una vida más una vida con calidad o dependiente de los demás. Los profesionales que hemos acompañado a esta mujer durante más de 20 años sabemos que su decisión es lo que importa y con ley o sin ley seguirán abortando. Y eso lo único que va a tener como consecuencia es que pondrán en riesgo su salud, porque acudirán a la clandestinidad o las que tengan más recursos económicos. En ese sentido también va a crear diferencias entre unas mujeres y otras, pues acudirán y viajarán a otros países con leyes más permisivas que la nuestra, como ocurría antes de la ley del 85. Ana, Lucía, Cristina, María son un ejemplo de la realidad de miles de mujeres, una realidad social que seguirá existiendo al margen de los cambios legales. El aborto, un debate sobre el que volveremos. La reforma propuesta no es definitiva, está sujeta a modificaciones y el tema es, desde luego, polémico. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.